el Gobierno no hizo lo que debía. Y la comparecencia y el discurso que usted nos ha mostrado aquí, a pesar de su longitud o en parte debido a ella, es absolutamente decepcionante. Los sucesos que usted ha adjetivado como espeluznantes son en parte, y en una parte importante además, consecuencia de la política que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, o de la falta de política efectiva que ha llevado su partido. Usted ha tenido un discurso de aproximadamente 2 horas y 15 minutos y en ese discurso yo he cronometrado exactamente 5 segundos de asunción de responsabilidades y a mí, francamente, me parece vergonzoso y preocupante. Preocupante porque si no asumimos una responsabilidad, si no afinamos en el diagnóstico, es muy complicado que podamos cambiar las cosas y que, por lo tanto, lo que ha pasado durante estos días en esos lugares no se vuelva a repetir. Pido disculpas de antemano porque mi intervención va a ser un poco caótica y probablemente me pase un poquito de tiempo. Espero comprensión de la presidenta porque ha sido una comparecencia muy larga y farragosa. Pero, repito, es una comparecencia decepcionante y es una comparecencia, si me permite la expresión, propia de un técnico más que de un cargo político como es usted. Porque a mí, fíjese, me importa un poco a veces los metros de espigón, la altura de las mareas, el número de asaltantes, el número exacto de los efectivos marroquíes, que por cierto corrían todavía más que los asaltantes subsaharianos, o muchos de los datos que usted ha dado. Si me permite la expresión, los árboles de las cifras que usted nos ha dado, yo creo que intentan ocultar algo evidente, que es el bosque del drama que ha causado la ineficiencia, repito, de sus políticas. Es una forma como otra, lo reconozco, de desviar la atención, que puede ser efectiva, incluso de poner el acento a veces en el trabajo de los agentes, de la Guardia Civil, de la Policía, incluso. Yo creo que se podría evitar perfectamente los vídeos que usted nos ha mostrado hoy. Ya los hemos visto, ya los conocemos. ¿Por qué no nos pone el vídeo de su reunión con el ministro delegado de Interior marroquí? Para mí resultaría mucho más interesante saber qué está usted haciendo, a saber lo que ha pasado, que por supuesto yo ya lo he visto en muchos de los medios y estoy seguro de que para el resto de mis compañeros también sería muy interesante. Porque además yo creo que es importante hablar de algo de lo que usted no ha hablado en absoluto, que es lo que ha pasado, lo que sigue pasando, porque este es el drama, sigue ocurriendo igual antes, temporalmente y espacialmente. Yo entiendo que es importante lo que nos ha enseñado usted hoy, pero ¿qué sucede antes en el tiempo? ¿Cuándo esos inmigrantes subsaharianos han cruzado la frontera marroquí del sur? ¿Cuándo han recorrido todo Marruecos? ¿Cuánto tiempo han pasado en esos asentamientos? ¿Qué están ustedes haciendo al respecto? Porque entenderá que para mí es llamativo, por citar algunas cosas, que, por ejemplo, no entre ni un solo saharaui atraviese las fronteras de Marruecos y de repente parece que aquí sí atraviesan muchos las fronteras. ¿Usted qué cree? ¿Esto es un método de presión de Marruecos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su explicación? Me interesaría saberla también. La Guardia Civil actúa sin protocolo previo, recibe órdenes contradictorias. Antes había cámaras, pero luego no hubo. Hubo orden de disparar bolas, luego dicen que no las hubo. La falta de protocolo previo está reconocida incluso por la defensora del pueblo. Que mueran en área marroquí no exonera de su responsabilidad, porque su trabajo, repito, no solamente se limita al trabajo en la frontera. Creemos que una parte muy importante de lo que se debe hacer para que este drama no se repita es el trabajo no solamente en esos países subsaharianos, sino el trabajo y la comunicación con Marruecos. ¿Harán lo de siempre, entonces? Porque cuando hablan continuamente del trabajo de los agentes parece que indirectamente lo están haciendo. ¿Van a pedir ustedes? ¿Usted cree que es justa la dimisión del director general de la Guardia Civil? ¿Se lo han planteado? Porque su responsabilidad es prevenir. ¿Le parece que está haciendo bien su trabajo? Ahora hay más efectivos que antes. ¿Por qué no estaban antes? Ya se sabía, o ya deberían ustedes saber cuántos subsaharianos estaban en esos asentamientos o estaban cruzando la frontera. Usted mismo ha dicho que hay estudios a nivel de Unión Europea en el que se demuestra que este es un problema que está creciendo, que ha crecido desde hace tiempo, no desde hace 3 días. Hay cosas que son de sentido común. Alguien de repente pregunta en el vídeo, a mí me parece alucinante, si hay alguien que allí hable árabe. O sea, que no haya alguien que hable árabe o que quien está coordinando la cosa tenga una duda de si existe o no una persona que hable ese idioma, me parece una muestra de una falta de prevención brutal. Hablan de la sedimentación del espigón como si la sedimentación sucediera en una noche.
bueno, quienes somos de costa sabemos que la sedimentación tarda un poquito más y probablemente podrían haber hecho alguna vez al respecto. No puedo alargarme mucho y por lo tanto voy a dejar a un lado todo esto que tiene que ver con el pasado, aunque luego retomaré algún tema, pero sí que quisiera hablar de algunas cosas del futuro que me preocupan, porque Frontex, agencia europea que se ocupa de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión, RABBIT es uno de los mecanismos con los que cuenta, despliegue de equipos de intervención rápida en las fronteras. Cuando un Estado miembro se enfrenta a situaciones urgentes y excepcionales resultantes de una gran afluencia de inmigrantes clandestinos. El Gobierno español ha señalado, etcétera, etcétera. Lo que me preocupa, ¿puede confirmar si la Comisión Europea ha recibido o no, díganoslo, una petición formal por parte de las autoridades españolas para hacer frente a la presión migratoria en Ceuta y Melilla? Porque, según estamos viendo, la Unión Europea dice que si España se lo pide nos ayudará a hacer frente al problema que tenemos en Ceuta y Melilla. ¿Esto quiere decir que no se le pidió ayuda? Evidentemente no tenemos ni los medios ni los responsables políticos para hacer bien el trabajo, porque no pedimos ayuda a Europa. Me gustaría que me lo aclarara. ¿Cree que el apoyo del Frontex en la gestión de fronteras de España con el Reino de Marruecos servirá para hacer frente a la delicada situación actual? ¿Que mejorará las cosas o no? Y a lo mejor por eso no lo han pedido, no lo sé, yo pregunto. Por cierto, ¿cuándo quitarán las cuchillas? Porque si siguen pasando, para lo único que sirven es para que pasen heridos. Entonces, uno se pregunta cuál es realmente la utilidad de tales cuchillas. Repito, ¿cómo es posible, y eso me llamaba la atención y lo repito, que no pase un solo saharaui y, sin embargo, lleguen miles de subsaharianos por otra parte de la frontera? ¿Qué le ha dicho su homólogo marroquí? Repito, ¿no nos podría pasar el vídeo, por lo menos comentarnos qué le contaron a usted en esa reunión? Porque eso sí realmente me parece importante y ese sí es parte de su trabajo, una parte esencial. Repito, ¿existe entonces esa presión de Marruecos? Es evidente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué opina usted? Hablan ustedes de un pacto de Estado, luego me alargaré más. ¿Para qué? ¿En qué consiste? No hemos visto ningún papel, pero ahora me referiré a él porque afortunadamente me ha aclarado las dudas y veo que no hay tal pacto ni que hay ninguna novedad. Ahora volveré a ese tema. Había también una pregunta a Marruecos que nosotros hacíamos, se la hacíamos a ustedes y que nos parecería importante y tenía que ver sobre ese informe de Human Rights Watch. En el Reino de Marruecos basa su política migratoria en expulsiones de inmigrantes indocumentados interceptados. Sin embargo, la nueva política marroquí incluye la regularización de su situación mediante pago de 500 euros, entrega de pasaporte que les permite residir durante 3 meses en el Reino de Marruecos. Así se han regularizado 12.000 personas. Entonces es cuando las mafias comienzan a actuar y contactan con los inmigrantes que se acogen a la nueva política migratoria. ¿Cómo piensa instar al Gobierno de Marruecos a que aumente su colaboración en la prevención de la inmigración legal y la lucha contra las mafias que trafican con las personas, señor secretario? ¿Qué aspectos concretos se trataron? Repito, ojalá nos hubiese pasado ese vídeo en la reunión mantenida en Rabat entre el secretario de Estado de Seguridad español y el ministro delegado de Interior de Marruecos. ¿Ha recibido el Gobierno respuesta de la Comisión Europea en relación a la solicitud de mayores recursos, si se hizo, humanos y materiales para luchar contra la inmigración ilegal? Posición del Gobierno frente a Europa. ¿Solamente mandar callar a la comisaria? ¿Eso es todo lo que vamos a hacer frente a la Unión Europea? Me alegra ver esa afirmación suya y espero que me la concrete. Actuación en los países de origen. Yo he visto unas imágenes del ministro de Interior citando cifras. A mí las cifras me parecían vergonzosas, eran cifras simbólicas. Entiendo el problema, pero a veces uno se pregunta si toda esa prevención o toda esa inversión en material de frontera, si se me permite la expresión, no sería mucho más rentable haciendo una inversión en los países de donde nos viene toda esa inmigración. Y repito, respecto a lo del Pacto de Estado, que me preocupaba, porque quiero acabar con unas declaraciones de la Asociación Pro Guardia Civil. Usted repite 30 veces las 3 palabras Pacto de Estado con esa especie de pensamiento mágico, como si a base de nombrarlo fuera a suceder. Pero de lo que usted habla, cuando nos habla de Pacto de Estado, bueno, no hay ninguna novedad. Básicamente, de lo que usted me está hablando es de cumplir con su trabajo. Bueno, yo creo que es evidente que ustedes no han cumplido bien con su trabajo. Luego, ustedes ya están incumpliendo, para empezar, ese Pacto de Estado. Me preocupa que usted tenga la percepción de que yo incumplo el Pacto de Estado porque critique su gestión.
Bueno, ese es mi trabajo. Yo creo que no estoy incumpliendo el Pacto de Estado haciendo una crítica a su labor. Todo lo contrario, creo que estoy siendo fiel a mi trabajo, a mi país y también al Estado o a su gobierno. Quisiera terminar diciendo algo que me preocupaba también, que era respecto a unas declaraciones de la Guardia Civil. Tienen, a veces, que cumplir con unas órdenes a sabiendas de que son contrarias a la ley de extranjería, eso dicen, defienden la legalidad de sus actuaciones y piden que se explique públicamente las diferencias entre ley de extranjería, denegación de entrada, devolución y expulsión, y acuerdo de readmisión hispano-marroquí. Y para ellos las dudas se reducen a un solo supuesto y les parece importante que ustedes o que nosotros les preguntemos a todo aquel extranjero que sea sorprendido por los guardias civiles encargados de la custodia de costas y fronteras intentando entrar ilegalmente por un punto no habilitado de la valla de Melilla o que llegue a tocar el suelo de Melilla. Y ellos preguntan, porque no lo tienen claro, señor secretario, y ese es su trabajo, ¿se le debe aplicar la devolución? ¿Se le debe aplicar el acuerdo de readmisión con Marruecos? ¿Están ellos legitimados y el resto de las fuerzas de seguridad del Estado para impedir el intento de entrada ilegal actuando con la fuerza proporcional a la utilizada por el extranjero en su intento de vulneración de las fronteras españolas? En su opinión, en la opinión de la Guardia Civil, contribuiría a disipar todas estas dudas, en primer lugar, que el Ministerio de Interior se pronunciase públicamente con la mayor rotundidad y claridad en defensa de la legalidad de las actuaciones de los guardias civiles de Melilla, haciendo referencia expresa al supuesto que acabo de expresar anteriormente. En segundo lugar, que se apruebe un decreto ley por el que se habilite a las fuerzas encargadas de la custodia de costas y fronteras a impedir los intentos de entrada en atención del supuesto expresado más arriba hasta que se introdujese en la ley de extranjería un artículo que especifique qué debe hacer concretamente las fuerzas de seguridad del Estado en esos supuestos. Y en tercer lugar, y ya acabo, señor presidente, que se adopten las recomendaciones del Consejo de Europa de 1995 y que se acuerde con Marruecos el procedimiento acelerado de readmisión, de manera que, piden, la petición de readmisión, hasta ahora de carácter formal, se pueda producir sin formalidades, incluso verbalmente, que los guardias civiles puedan ser los testigos de que el intento de entrada se ha producido desde Marruecos, caso de Melilla, la puesta en frontera la realicen los propios guardias civiles, por los puntos que se dediquen a ello, y que no sea obligatoria la confección de un acta que actualmente debe confeccionarse. Para terminar, repito, ha sido una tarde dura. Para mí, dura por dos razones. Porque lo que hemos visto proyectado no es ficción, es realidad y hemos visto muerte. Pero también dura porque estoy decepcionado con la actuación de mi gobierno en todo lo que tiene que ver con lo que nos ha expuesto hoy aquí, señor secretario. Esperamos que exista alguna asunción de responsabilidad. Nos parece necesario para que todo esto mejore. Vuelvo a pedir si usted, y me gustaría que respondiera, ha pensado o ha valorado esa dimisión a la que he hecho alusión al principio de mi discurso. Y repito, nos preocupa, y en esto el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, hace una y otra vez lo mismo, que no haya ninguna responsabilidad en su discurso. Eso nos preocupa especialmente. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente.